Pero si vamos a una capa todavía más profunda de la mente, viene otro fenómeno muy interesante donde sucede lo que le llamamos alucinaciones. O sea, tú puedes despertar a la persona y decirle, aquí está tu artista favorito, y lo puede ver, hasta le pide un autógrafo y se emociona y el corazón le late. Y ¿cómo es que se emociona tanto? Porque realmente está viendo a su artista. Oye, ¿existe? No existe, solo existe en su mente. Pero eso se llama alucinación. ¿Qué podemos hacer con una alucinación? Literalmente es lo que te digo, entrar a la mente y cambiarle la realidad a una persona. Una realidad que probablemente sea de pobreza. ¿Por qué? Porque esa persona ve pobreza en todos lados. Podemos hacer que cambie y ahora vea riqueza. Y si podemos programarlo de esa manera, podemos hacer que esa persona cambie su estado económico o incluso su estado de salud. Todo. Si hablamos de las canciones, desde ahí, ¿no? Es un bombardeo. Toda canción que tú te aprendes de memoria, ya se te fue a tu subconsciente. Esa que cantas, por tu maldito amor, y estás cantando y la tienes aquí, te la sabes de memoria, porque la disfrutas. Aguas, porque de repente va, cuando menos te das cuenta, estás viviendo un amor así. No lo viviste Aunque de hoy lo para tengas, mañana. ¿no? Exacto. Entonces dices, ¿por qué vivo problemas? Porque sin querer programaste a tu mente, no te diste cuenta. Pero la mente, no, la subconsciente no funciona igual que el consciente. Son como si tuviéramos dos mentes, te decía. Una... Semblanzas es una producción de Caín Entertainment y todos sus derechos están reservados. Hola amigos de Semblanzas, bienvenido a una temporada nueva de entrevistas. Vamos a darle la bienvenida en esta ocasión al ingeniero Honorio Castillo Gómez, originario de Tehuacán. A lo largo de más de 20 años se ha dedicado a la investigación sobre el comportamiento y desarrollo humano. Ha sido capacitador especializado en ventas y conferencista motivacional en distintos estados de la República Mexicana y a nivel internacional en países como Perú, Colombia y Guatemala. Más de 2.000 conferencias impartidas, impactando en la vida de más de 200.000 personas. Escritor y autor, líder en recursos humanos, hipnólogo clínico y especialista en temas de transformación humana, neuroaprendizaje y motivación. Ingeniero, muchas gracias por aceptar esta invitación. No, el honor es mío, gracias Luis. Veo que investigaste. Muchísimas gracias, es un honor estar aquí y bueno, con esa presentación pues mucho más. No, un placer contar con su presencia. Pero vámonos desde el inicio, ingeniero. Usted es de Tehuacán, ¿cómo fue su infancia? Sí, soy de Tehuacán, una infancia pues un poquito complicada, un poquito difícil porque siempre estaba, pues desde que nací, desde que era un bebé, mi mamá me decía, siempre era una persona demasiado pasiva, hasta se preocupaba mucho por mí. En mi juventud fue un poquito complicada porque era tímido, inseguro, introvertido. Pasé con muchos psicólogos, pasé con muchos terapeutas, pues tratando de sacar eso en mí, pero pues nomás no. De hecho, todo esto me llevó a investigar por qué nos comportamos de cierta manera los seres humanos. Entonces me llevó mucho a entender mucho el comportamiento humano. Por qué a veces nos deprimimos, por qué a veces tenemos esas ganas para hacer las cosas y querernos comer el mundo y todo eso. Y eso me fue llevando precisamente a esto, a entender al ser humano. Yo estudié la carrera de Ingeniería en Sistemas y cuando yo empecé a estudiar Ingeniería en Sistemas, para mí fue maravilloso entender cómo funciona una computadora humana, cómo se parece mucho al funcionamiento de un ser humano, principalmente el cerebro. Incluso en la Universidad de Harvard quisieron hacer una computadora que igualara al cerebro humano, pero iba a costar muchos millones de dólares, iba a ser como de 20 pisos de alto e iba a consumir la cantidad de electricidad que consume una ciudad de 500,000 de habitantes, o sea, Tehuacán y toda su región, y no podía generar un pensamiento. Nosotros sobre nuestros hombros tenemos la máquina más increíble y sorprendente que nos podamos imaginar, y pues a mí eso me apasionó y empecé a investigar desde muy joven. Llevo más de 30 años investigando el cerebro humano. Y regresando un poco a su infancia, ¿qué eran estas situaciones? Usted dice que era muy tímido, ¿cómo la llevaba en la escuela? Pues con mucho, mucho bullying, Sí. demasiado, ¿no? Por lo mismo de que no sabía defenderme, era tímido, tartamudeaba, por la misma timidez titubeaba en contestar. ¿En qué escuela iba?
En la primaria, Ajá. en la escuela decían, en la escuela, mi tío decía la escuela Piojito, ¿no? Una escuela muy sencilla, muy humilde en San Lorenzo, Teotipilco. Este, pero pues era nuestra infancia, Sí. de mucha pobreza. ¿Cuántos hermanos tiene? Tengo 2 hermanos, uno más chico, mi hermano, y mi hermana que me lleva 2 años. Ajá. Ujú. ¿Y usted de en medio, cómo, sus hermanos tenían, digamos, esta misma situación o solo era usted? de Solo la era yo. timidez? Ajá. Ujú. Entonces Ellos se le hacía estaban... raro a su mamá. Exactamente, porque soy así, ¿no? Ujú. Porque no soy un niño normal. Y en cuanto a la secundaria, La secundaria ahí fue toda mi tormento porque me tocó estudiar en seminario, paso de una escuela sencilla a estar en una escuela de ricos, ¿no? En el seminario mi mamá por lo mismo me mete ahí porque en ninguna escuela me aceptaban por lo mismo de que pues no le metía yo ese empeño a la escuela. ujú, En la secundaria pues hay más o menos arriba y abajo y pues ahí es donde dicen nadie se salva del clásico apodo, ¿no? Y ahí es donde el apodo pues te marca literalmente de por vida. pero en el seminario era con una idea para ser sacerdote o solamente en la escuela. Solo la secundaria, pero sí eran sacerdotes los que nos daban la educación laica y pues también la educación religiosa. De ahí es donde yo me apasioné mucho por este mundo de conocer a ese gran personaje que es Jesús el Cristo, ¿no? Más que una religión, yo me metí más a estudiar esa vida de ese hombre tan extraordinario, maestro. ¿no? Ajá. Exactamente. Y entonces digamos que en la secundaria estuvo ya un poco más de estabilidad. Pues en la secundaria fue donde estaba, fue el caos, pero esa es conocer esa parte, conocer a esa parte de la religión y Dios a mí me dio mucho, que yo quería ser sacerdote, ¿no? Digo, Ujú. algún día yo, pues, tal vez sí, pero me gustaron más las mujeres y, y nos Es fuimos aquí. ya para lo que sigue, ¿no? Y ahí es donde terminé la prepa fue también un poquito complicada, pero saliendo de la prepa y mi vida empieza ya a tener este encuentro con cómo funciona el cerebro humano, cómo trabaja. Empecé a trabajar con psicólogos precisamente por lo mismo de cómo era mi comportamiento. Y con el tiempo, pues desde muy joven, yo ya me volví emprendedor. Tuvimos un negocio que se llamó aquí en Tehuacán Maomi Computación. Ujú. Lo En la 4, ¿no? Ajá, lo empezamos cuando yo acababa de terminar la prepa y mi hermano todavía iba en la secundaria. O sea, aún antes de la ingeniería en sistemas ya lo... Ya teníamos el negocio, ya lo habíamos empezado con mucho entusiasmo, mi hermano y yo. Y pues al principio fue también complicado, pero después fue uno de los negocios más conocidos aquí en Tehuacán, por de los estudiantes ajá, principalmente. de los primeros lugares de cómputo, ¿no? Ujú, Porque ujú. en ese entonces, pues, rara familia tiene una computadora en casa. Exacto, y conocer una computadora, entender una computadora me ayudó a entender mucho el cerebro humano, porque tenemos memoria de corto plazo, memoria de largo plazo, como memoria ROM, memoria RAM. Entonces, todo eso, cómo funciona un CPU, un microprocesador, el cómo la computadora tú le das un dato y te da una respuesta exactamente de acuerdo al dato que tú le metiste. Y así es como funciona el subconsciente, ¿no? Tú le metes un dato al subconsciente y te da una respuesta. Entonces, cuando yo empecé a entender esa fuerza que nosotros tenemos dos mentes, una mente que es la que capta la realidad, pero otra mente que es la que la crea, que es el subconsciente. Para mí eso fue maravilloso. Yo me recuerdo la primera vez, yo empecé a estudiar mucho lo que es programación neurolingüística. De hecho, empecé a dar temas, pláticas, cuando yo tenía mi escuela, porque muchos de los alumnos que yo tuve fueron alumnos adultos mayores, ¿no? Y un adulto mayor, pues en aquel entonces nadie le daba clases a un adulto mayor. Normalmente las computadoras eran de los jóvenes, ¿no? Ujú. Y a mí fue una de las primeras escuelas, incluso a nivel nacional, que se atrevió a dar cursos a los adultos y a los niños sin el sistema ese de logo o Lego que existía antes, sino enseñarles a trabajar una hoja de cálculo, a trabajar el internet, todo eso. Pero me daba cuenta que a muchos se les costaba, a muchos adultos se sentían como que no conectaban. Y lo que veía era que les faltaba como esa motivación, ¿no? Para querer salir. Entonces yo les daba pláticas todos los viernes allí en el centro de computación, los invitaba a todos, eran totalmente gratuitas, con tal de motivarlos, a ayudarles a desarrollar su capacidad de aprendizaje. Y de ahí surgió la idea de crear un taller que se llama el Taller de la Memoria. Cómo puedes aprender grandes cantidades de información en corto tiempo y cómo esa información se te puede quedar por mucho tiempo en la memoria. Entonces, cuando yo voy entendiendo la memoria, digo, wow, es fantástica.
O sea, podemos memorizar datos muy cortos o podemos memorizar cantidades de datos infinitos. ¿Cuál es la diferencia? Depende que con qué hemisferio trabajas, ¿no? Si trabajas con el hemisferio izquierdo, solo unos cuantos datos puedes almacenar, pero si trabajas con el derecho, se vuelve ilimitado. O sea, puedes almacenar y almacenar y almacenar. Y eso para mí me cambió la vida, porque empecé a leer libros, libros, libros. Literalmente me bebía los libros. Leía uno, leía otro. Si he leído más de 3,000 libros es poco, ¿no? En el campo del desarrollo humano. Entonces me fui volviendo experto, muy experto en el área de la mente humana. Y cuando llega a mi vida la hipnosis, fue como descubrir un mundo nuevo, porque ahí es donde entendí que todo lo que tú le programas a la mente, todo la mente no se pierde, o sea, da un resultado, como si fuéramos una computadora, exactamente una computadora. Entonces, en un estado hipnótico profundo, tú le dabas una orden a una persona de que olvidara su nombre y despertaba y no podía recordar su nombre. Para mí eso fue como que, wow, ¿cómo no puedes recordar tu nombre si el nombre es lo que todos nos los dice? Entonces digo, si puedes borrarle el nombre a una persona, puedes quitarle cualquier trauma, literalmente. Y entonces ahí es donde yo me metí hasta llegar a lo que hoy hago, que es hipnosis de sanación, ¿no? Hoy puedo demostrarle a muchas personas que están enfermas que su enfermedad ni siquiera es real, solo es la mente creando la enfermedad. Muchas de las enfermedades dicen que son psicosomáticas. Hoy yo te podría decir que todas las enfermedades son psicosomáticas porque todas nacen de la mente. No hay enfermedad que no nazca de la mente. Desde un cáncer hasta una gripa, es la mente queriendo reparar algo. Y eso se puede ver más hoy en día debido al estilo y al nivel de vida que llevamos, ¿no? Lleno de estrés. Así es. El estrés es lo que más nos bloquea. ¿Por qué? Porque ¿qué es el estrés? Es una mente que no para. Una mente que está piensa y piensa y piensa y piensa y piensa y piensa. Es un bla, 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 bla. Pero es tan rápido que no hay tiempo de relajarse. Es como una computadora. Cuando la saturas y saturas y saturas de programas, se vuelve más lenta, más lenta, más lenta hasta que se congela. O sea, ya no puedes hacer nada. Algo así pasa con nosotros. La mente se satura, se satura, se satura y de repente, como no puede, ¡pum!, bota un cáncer, por ejemplo. O ¡pum!, ya tengo un problema en el hígado. ¡Pum!, ya tengo... Entonces, yo he demostrado que casi todas las enfermedades vienen de la mente. De hecho, vengo llegando del Centro Médico Siglo XXI, donde nos reunimos casi todos los médicos de diferentes partes del mundo, o sea, médicos, no cualquier persona. Estamos hablando de neurólogos, estamos hablando de psicólogos, psiquiatras, médicos incluso generales, médicos estéticos, o sea, todo tipo de médicos hablando de la hipnosis y cómo la hipnosis hoy puede regenerar un hígado, puede regenerar un órgano, o sea, cualquiera. De hecho, hasta dieron dos ejemplos de cómo con hipnosis pudieron regenerar un corazón y cómo pudieron regenerar una persona que literalmente estaba ciega y pudo recuperar el 80% de la vista. Entonces, hoy en día está avanzando mucho la medicina y se está abriendo mucho al campo de la hipnosis, porque antes la hipnosis era como muy esotérica. Ajá, ¿cómo explicarle a quienes nos están viendo sobre la hipnosis y qué es? Porque al escucharlo nos vamos a que te duermes y manipulan, ¿no? Que puedes obedecer a las indicaciones. Así como que si fueras dan. un autómata, Ajá, ¿no? pero realmente es algo más profundo. Claro, porque eso no existe, ¿eh? Que puedas controlar a una persona con hipnosis. No, o sea, imagínate si pudieras controlar a una persona con hipnosis, todo lo que podrías hacer. Sí. No se puede. O sea, incluso hay un proyecto que hicieron en el ejército, creo que en los Estados Unidos, el proyecto MK Ultra, donde intentaron realmente manipular a los soldados para que tú le dieras una orden, ve y mata a tu familia y la mataran. No pudieron realmente. O sea, incluso está la película y están muchos documentales de que hay algo que te protege, que es tu propia conciencia. Entonces, pero sí podemos hacer que la mente sugestionarla, o sea, decirle, si tú haces esto, te vas a componer en esto. Entonces la mente reacciona y ejecuta cosas impresionantes. Te podría decir que cuando nosotros vamos cayendo en estados hipnóticos, se van abriendo como capas. Entonces, si tú caes en un primer estado, se abre la primera capa. Entonces, ¿qué siento en la hipnosis? Me relajo, me siento muy relajado. Pero si se abre más profundidad, se abre otra capa. Entonces, ¿qué puedo hacer ya en esa capa? Si tengo un dolor, me lo puedo quitar. Pero en la capa 1 no puedo. Pero si entro a la capa 2, ya me puedo quitar un dolor.
Pero si todavía trabajo más y caigo en la siguiente capa, se abre otro fenómeno dentro de la mente. Por eso se le llaman fenómenos hipnóticos. Es donde ya sucede primero es la analgesia, después viene la amnesia. Empiezo a poder borrar datos de la mente. Entonces puedes borrar un nombre, puedes borrar un número, puedes borrar un evento que pasó en una persona, por ejemplo, un evento traumático, lo podemos hacer borrarlo, literalmente, para que deje de molestar, o todavía mejor, podemos crear un tipo de razonamiento para que eso que viste malo lo veas bueno y entonces te impulse en lugar de que te tire. Pero si vamos a una capa todavía más profunda de la mente, viene otro fenómeno muy interesante donde sucede lo que le llamamos alucinaciones. O sea, tú puedes despertar a la persona y decirle, aquí está tu artista favorito, y lo puede ver, hasta le pide un autógrafo y se emociona y el corazón le late. ¿Y cómo es que se emociona tanto? Porque realmente está viendo a su artista. Oye, ¿existe? No existe, solo existe en su mente. Pero eso se llama alucinación. ¿Qué podemos hacer con una alucinación? Literalmente es lo que te digo, entrar a la mente y cambiarle la realidad a una persona. Una realidad que probablemente sea de pobreza. ¿Por qué? Porque esa persona ve pobreza en todos lados. Podemos hacer que cambie y ahora vea riqueza. Y si podemos programarlo de esa manera, podemos hacer que esa persona cambie su estado económico o incluso su estado de salud. Entonces va a depender de a qué capa me permita entrar. Y todavía hay más capas. ¿Cuántas capas son? Hasta la fecha no sabemos exactamente, pero hay mucho más capas. De hecho, se dice que hay nivel... de hecho, la hipnosis actual, donde tú vas a estudiar hipnosis a cualquier, digamos, instituto de cualquier parte del mundo, y solo te llegan hasta la capa 4, por decirlo así, o nivel 4. Pero en mi estudio existe el nivel 5, nivel 6, nivel 7, hasta el nivel 8. Se dice que Jesús el Cristo dominaba el nivel 12. 12. Sí, porque todo esto de la hipnosis viene de los egipcios. O sea, viene de una cultura muy antigua y no era más que lo ocupaban como sanación. Lo ocupaban como para conectarse con los dioses. La hipnosis no es mala como nos han dicho, al contrario. Todas las culturas la utilizaron como herramienta de sanación, principalmente de sanación. Entonces, ¿por qué? Porque el cerebro tiene una capacidad impresionante, más allá de la que nosotros nos podemos imaginar. La hipnosis no es de hoy, la hipnosis ha existido toda la vida y en sus principios ayudaban a las personas a conectarse con los dioses, por decirlo así, porque hay otro fenómeno muy interesante, porque si tú sigues profundizando, entonces llegamos a una capa en donde se logra un desprendimiento del cuerpo físico con el cuerpo energético. Entonces ahí se puede lograr lo que llamamos viajes dimensionales. Se puede viajar en el tiempo, en la mente. ¿Es lo mismo que el viaje astral o es distinto? Es distinto. El viaje astral es salgo de mi cuerpo y puedo viajar a cualquier parte del mundo. O sea, y realmente viajo, o sea, realmente veo cosas. Yo tuve un entrenamiento con niños en donde se les vendaba los ojos y al niño le hacía ciertos ejercicios. No era hipnosis, es un sistema que se llama VEO, visión extraocular. Entonces el niño, esto fue de Jacobo Grinberg, investigaciones de Jacobo Grinberg muy interesantes. Entonces yo tuve niños que les vendábamos los ojos, trabajábamos con ellos y te podían literalmente leer un libro con los ojos vendados. Muchos decían, hace trampa, ve por el hoyito. Le ponemos el libro atrás y de todos modos te lo leía. ¿Eso lo aplicaron aquí en Tehuacán? Aquí en Tehuacán. Se lo poníamos en otra habitación y el niño te leía el libro en otra habitación. Entonces es wow. Y cuando le preguntabas al niño qué sentía, dice que sentía que se salía de su cuerpo y que podía ver lo que estaba sucediendo, aunque tenía los ojos completamente vendados. Entonces, el niño naturalmente llegaba a esos estados muy profundos que se logran con la hipnosis, de manera natural, de manera natural. Pero con el tiempo que va pasando, vamos perdiendo esas capacidades porque la mente se va embotando, precisamente. Por eso el estrés es una mente embotada. Una mente embotada es una mente que después de estrés viene ansiedad, porque el estrés es la antesala de la ansiedad, pero la ansiedad es la antesala de la depresión. Cuando una persona ya llega a depresión es porque primero tuvo estrés, después tuvo ansiedad y ahora tiene depresión. Pero cuando tú entras a estados hipnóticos profundos, se logra algo así como un reset. Cuando reseteas la computadora, la apagas y la prendes y todo lo que estaba cargado en la memoria se libera. Entonces, cuando una persona llega a un estado profundo hipnótico y cae en ese reseteo, como si le hubieran quitado un gran peso de encima, se libera. Entonces,
Incluso si tenía una enfermedad, ya los síntomas se le van quitando y con el tiempo la enfermedad cede y desaparece, porque solo estaba siendo generada por su mente embotada. Entonces está muy interesante todo esto cuando empiezas a investigarlo en su profundidad. Y te digo, yo no tengo investigando la hipnosis 1 o 2 años. Tengo toda mi vida, literalmente, estudiando a la mente humana. Tanto que he creado talleres como el taller de la memoria, taller de liderazgo, el taller Ave Fénix, que es un taller de transformación, y todo en el campo de la mente. O sea, cómo tu mente puede lograr cosas impresionantes. De hecho, actualmente tengo un taller que se llama Mente Maestra, en donde puedes utilizar herramientas de máximo poder para poder comunicar con esa otra mente, la mente interna. Porque la mente externa es la que percibe la realidad a través de los sentidos, pero ese solo es el 1% de tu fuerza. Y la mente interna es la que hace latir tu corazón, la que te hace respirar, la que genera saliva, la que hace que todos tus órganos internos funcionen. Pero no solamente eso, todavía es más profundo que eso. Es la que hace que la realidad literalmente la podamos modificar. Entonces, eso lo decía Jacobo Grinberg en sus investigaciones, hablaba de la latiz, de cómo podemos pasar esa barrera y literalmente lo que hacía Pachita, ¿no? Sanar un órgano. Hoy te puedo decir que la hipnosis, a la convención que fui en el Centro Médico Siglo XXI, hoy los médicos están hablando de eso, que sí se puede regenerar un hígado en un estado de hipnosis profunda, siempre y cuando se le dé el tratamiento correcto al paciente. Y no todos van a reaccionar igual, unos más lentos, otros más rápido, pero todos pueden sanar sin excepción, todos sin excepción, si tienen la paciencia, claro. ¿Cualquier persona puede entrar en estos estados? Cualquier persona que quiera entrar puede entrar, nada más que no todos van a entrar a la misma velocidad ni con la misma técnica. ¿Sí me explico? Por ejemplo, hay gente que ha ido con John Milton, que John Milton actualmente es una celebridad en todo esto y un nivel de experiencia que trae, pues la verdad es impresionante porque él, aunque lo ha dedicado al espectáculo, ha contado dentro de sus entrevistas que de repente han venido personas que le tocan el camerino y le dicen gracias porque mi papá dejó de tomar cuando vino a tu show. O yo estaba en silla de ruedas y mira, ahora estoy caminando. Personas que tenían problemas de adicciones y hoy las soltaron solo por haber entrado a ese estado. Entonces esto es impresionante. Incluso yo he estado en centros de rehabilitación donde rehabilitan a gente que es adicta, que por más que está en un retiro y en otro no se cura, caen en estados hipnóticos y ellos solitos dejan las drogas. Ni siquiera necesitas decirles por tu bien o déjalo o te hace mal. Simplemente dicen, ya no lo necesito. Ya mi mente ya encontró la paz. Entonces cuando estás en paz, no necesitas nada de eso. Pero cuando estás en caos, la mente está ansiosa, la mente quiere. Y esa ansiedad, ¿cómo la controlo? Reseteo mi mente. ¿Sí me explicó? Sí. Y no solamente es hipnosis, de hecho dentro de todo lo que aprendí demasiadas técnicas, cómo poder resetear esa mente. También se puede resetear por medio de respiración. Hay una respiración que hace Milton, por ejemplo, que es la respiración sincrónica. Tú respiras así por unos 10 a 15 minutos, vas a sentir que las manos se te entumen, se te enchuecan, todo quedas así. De repente sientes hasta que algo desconecta y ¡fum! Y cuando regresas, ya regresas sin esa mente embotada, como si te hubieran quitado todo eso y dices, wow, qué bien se siente. Y entonces, pues eso me ha pues, literalmente vuelto famoso aquí en Tehuacán, porque mucha gente que ha ido a ese tipo de entrenamientos, pues se ha curado de algo, pero se ha curado. ¿De qué? Algunos de la mente, otros del cuerpo, incluso gente que venía con cáncer, se ha curado de cáncer, gente que ha venido con problemas de autoestima, verdaderamente por los suelos, actualmente ya son personas que tienen una autoestima ya más normal. Habría que quitarle el miedo, ¿no? Que mencionó hace rato que y pasa en muchas de las, digamos, terapias ancestrales que funcionan, pero se les ha metido como que el miedo para que la gente las deje de practicar y se dedique nada más a la medicina, ¿no? Ah, exacto. Sí, porque de hecho nos meten miedo porque, bueno, a muchos no les conviene que las personas se sanen tan rápido. Desgraciadamente, Sí. ¿no? Pero hoy por hoy te puedo asegurar que todas las enfermedades tú mismo las puedes sanar. No hay enfermedad que no... Lo que la mente... De hecho, toda enfermedad viene de la mente y te lo puedo demostrar. Ahorita a lo mejor no da el tiempo, pero podríamos hacer ejercicios y podríamos demostrarlo. Pero cuando tú ya eres consciente de ello, entiendes que quien creó esa enfermedad, la creó tu mente.
lo entiendas o no lo entiendas. ¿Cómo un cáncer puede ser creado de la mente? De verdad. De hecho, los doctores John Green y Richard Bandler, que fueron los creadores de la PNL, hablan en uno de sus libros de cómo tenían un paciente que sufría de personalidad múltiple. Lo llevaban a estados hipnóticos y lo hacían que cambiara de una personalidad a otra. Entonces lo pasaban a la personalidad depresiva, y en la depresiva estaba con una diabetes tremenda, o sea, todo su cuerpo, una diabetes arriba de 500 el azúcar. La llevaban a otra personalidad y ya no tenía diabetes, tenía cáncer en todo su cuerpo. Entonces, y con estudios y todo, o sea, oye, porque aquí tiene diabetes y de repente aquí ya no tiene nada, pero tiene cáncer, y regresamos aquí, tiene diabetes, pero no tiene cáncer. Una enfermedad no puede desaparecer de un momento a otro. Entonces, ¿quién la está generando? La personalidad de esa persona. ¿Sí me explicó? O sea, esa personalidad depresiva, esa personalidad apagada, opacada, lo que te hace es como no valgo, como no soy suficiente, y entonces generas una tristeza profunda. Por eso se dice hoy que la diabetes la genera la tristeza. Una tristeza que no es normal. O sea, estar triste es normal, pero una tristeza no te puede durar mucho tiempo. Si ya te dura años, ya no es una emoción. Ya estamos hablando de que tu tristeza se convirtió en un estado. O sea, es como si hicieras tu casa y te metieras a vivir ahí. Entonces, el estado de la tristeza lo creó la mente. Si yo logro hacer que mi mente cambie de un estado de tristeza a un estado de felicidad, adiós diabetes. ¿Sí me explico? Es algo de lo que habla la nueva medicina germánica, Así es. donde hay algún acontecimiento que se va a ver reflejado en algún aspecto físico, ¿no? Todo, o emocional. Exactamente, Las todo lo emociones. que está aquí o aquí se va a somatizar. Lo somatiza a la mente, pero lo somatiza no como castigo, sino que la mente tiene algo interesante. Siempre se está autorregenerando, siempre te está protegiendo. La mente siempre te va a proteger, siempre, porque es para eso, es para cuidarte. ¿Sí me explico? Entonces, una persona sufre un trauma, un evento traumático. Imagínate un niño que papá lo está golpeando como animal, pues el niño está en un trauma, ¿no? Entonces, el niño, para no sufrir, la mente lo que hace es lo rompe en dos y crea una subpersonalidad, lo que le llamamos una mente rota, y esa subpersonalidad es como si fuera otro tú que vino a tu rescate y te protege. Entonces te dice, aguas, cuidado, y como si te abrazara. El problema es que cuando ya pasa el peligro, lo que se creó siempre te va a estar protegiendo, y entonces yo voy a estar siempre cuidándome, alerta, no me vaya a volver a pegar mi papá, no me vaya a poder, es tu mente protegiéndote. Eso ya no es normal. Entonces, cuando entramos a estados muy profundos, la mente en automático hace esto, solita se vuelve a reintegrar, y sin que yo necesite saber qué te traumó, qué te bloqueó, simplemente por caer en ese estado profundo de la mente cae en una frecuencia que llamamos frecuencia delta. La frecuencia delta es una frecuencia muy poderosa, pero de verdad muy poderosa. Las frecuencias cerebrales son muy importantes cuando ya las logras entender. Cuando somos adultos, normalmente siempre estamos en una frecuencia beta, o sea, el cerebro operando a unos 40 Hz cerebrales. Pero cuando nos relajamos, caemos en una frecuencia alfa, muy parecida a un niño. Un niño siempre es un alfa, durmiendo, despierto, jugando, siempre está en alfa. Entonces el alfa es el súper aprendizaje, por eso los niños son esponjitas, aprenden súper rápido. Pero si nos vamos a cuando éramos bebés, el bebé es una frecuencia teta. ¿Por qué? Porque está en desarrollo, está creando un cuerpo que está creciendo y necesita una energía brutal para todo eso. Entonces el bebé es una frecuencia teta. Pero si vamos más atrás, cuando eras embrión, es una frecuencia delta. ¿Por qué? Porque se está gestando un ser, estamos creando un nuevo ser. Entonces, esa frecuencia, cuando nosotros entramos a hipnosis, literalmente tú caes, y normalmente lo primero que va a hacer es lo que hacía, regenerar, volver a crear un hígado nuevo, un riñón nuevo. Por eso hoy la medicina se está dando cuenta que esa es la frecuencia donde puedes sanar literalmente cualquier cosa. Mientras llevaba el estudio de la ingeniería, desde ahí iba haciendo las comparaciones entre el humano y la computadora. Y la computadora. Eso le facilitó el estudio incluso. Totalmente. Sí, porque digo, yo daba clases de computación y hablaba de la memoria RAM, y más principalmente con los adultos mayores. ¿Cómo le explicaba a un adulto mayor qué es una memoria RAM sin que tenga que estudiar siglas?
pues es como tu memoria de corto plazo. Solo almacena 7 datos, no le puedes meter más de 7 datos. Métele 8 o 9 y vas a ver cómo se ataranta y todo se hace un caos. Pero si ocupas la otra memoria que puedes meter y meter y meter y meter y meter, es como tu disco duro. O sea, le puedes estar mete y mete información y la puedes recordar fácilmente. Ahora, como acceso de una memoria RAM a una memoria ROM, solo baja la frecuencia cerebral y es como si abrieras la puerta del disco duro y le puedes grabar toda la información. Entonces, si logramos hacer eso, ejemplo, con un joven que iba mal, por ejemplo, en la escuela, porque siempre está en frecuencia beta, gracias a la hipnosis lo bajamos a frecuencia alfa, y ese mismo joven en 3 meses, de ser 6, 6, 6, ahora es 10, 10, 10, 10. ¿Cómo? ¿Se volvió inteligente? No, solo accesamos a una parte de su cerebro que él no podía accesar. Oiga, Inge, ¿qué tan importante fue el poder de la mente en la situación de la pandemia? Súper impresionante, yo diría. Perdón que diga esto, pero yo digo que una pandemia, como nos dijeron, no existió. No existió como virus, pero sí existió como frecuencia. El planeta está subiendo de frecuencia y por eso la gente se siente más ansiosa, por eso la gente siente más calor, por eso la gente siente más ansiedad. Y eso pues que provoca pues no, la clásica, en las etapas de frío o de calor, la gente se enferma de gripa. Es normal por la frecuencia. Y eso nos lo quisieron vender por motivos no sé cuáles y no me interesa, ¿sí me explico? Pero lo que sí hubo mucha, ¿cómo se llama? Campaña, y a muchos se les metió miedo. ¿El miedo es capaz de matarte? Sí. De hecho, hay una reflexión que cuenta mucho Mariano Osorio cuando va a la peste, ¿no? A Bagdad, y encuentra unos peregrinos. Y cuando encuentra a los peregrinos, les dice, ¿a dónde vas? Le dicen los peregrinos a la peste. Dice, a Bagdad, a matar a 1000 peregrinos. Y cuando regresa de haber matado a esos, dice, nos mentiste. Dijiste que ibas a matar a 1000 y mataste a 100,000. No es cierto, yo nada más maté a 1000. Los demás se murieron de miedo. Que eso fue lo que Eso mencionó pasó en la mucho, ¿no? pandemia. Fue estar metiéndole miedo a la gente y que ellos solitos. El poder que juega tu mente, ¿no? Para enfermarte. De hecho, yo te puedo decir que en ese entonces yo estaba dando un curso de bioprogramación con mis alumnos y todos pues, entraron en miedo, en pánico. Pero que es normal. es muy normal. Pero gracias a que estábamos en ese estado, los pude meter a estados hipnóticos y pudieron vivir sin miedo durante la pandemia. Ninguno se enfermó ni siquiera de gripa. Bueno. Entonces, digo, la mente es increíble. O vamos a suponer que sí haya existido dicha pandemia, ¿no? A lo mejor yo me equivoco. No, y sí existió. Pero la mente es tan poderosa que puede defenderse de cualquier virus. El cuerpo es así. Es que los virus están en el ambiente, no los podemos quitar. O sea, nada más respiras y respiras microbios, respiras virus. Entonces, ¿por qué un niño que es pobre y está en la tierra, incluso comiéndose la tierra, y un niño que come, se alimenta bien, con buenos alimentos, tiene cáncer y no tiene nada? O lo de los indigentes, ¿no? Que ningún indigente se murió de COVID. Ningún indigente, porque no estaban aquí con las ¿no? noticias todo el tiempo, ellos estaban sobreviviendo. Sí, su vida normal. Entonces, yo digo que la pandemia fue un ataque a tu mente. Ahora también, No a tu ya que lo cuerpo. menciona, ¿cómo protegernos de toda esta situación, este bombardeo diario mediático, que tiene básicamente ese fin de estarnos golpeteando, tenernos nerviosos, estresados? Pues yo diría, ten cuidado todo lo que le metes a tu mente, todo, hablo todo. Si hablamos de las canciones, desde ahí, ¿no? Es un bombardeo. Toda canción que tú te aprendes de memoria, ya se te fue a tu subconsciente. Esa que cantas, por tu maldito amor, y estás cantando y la tienes aquí, te la sabes de memoria, porque la disfrutas. Aguas, porque de repente, cuando menos te das cuenta, estás viviendo un amor así. No lo viviste Aunque de ni hoy lo para tengas, mañana. ¿no? Exacto. Entonces, dices, ¿por qué vivo problemas? Porque sin querer programaste a tu mente, no te diste cuenta. Pero la mente, la subconsciente, no funciona igual que el consciente. Son como si tuviéramos dos mentes, te decía. Una que se encarga de lo de afuera y otra que se encarga de lo de adentro. Y de adentro no hablo del cuerpo, del corazón, sino también hablo de la imaginación, hablo de la visualización, hablo de cuando sueñas, hablo de cuando estás realmente viviendo en tu mundo interno. Porque ahí es cuando podemos, como un cincel, moldear nuestra realidad.
O sea, ahí es donde tenemos mucho poder. Pero creemos que no, nadie nos ha enseñado y no le damos esa importancia a nuestra mente y la bombardeamos con pura basura, ¿no? En este caso la música, ¿no? Paquita la del barrio o pura música triste, en lugar de poner música que te empodere. Que hoy, gracias a Dios, gracias a la tecnología, ya hay mucha música de esa, ¿no? Hay y música muy buena de ese tipo, cuando ya te puedes tú reprogramar solo escuchando música. O vamos a las noticias. Si tú te metes noticias, ¿qué vende un noticiero literalmente? La nota roja. Nota roja y nota amarilla, ¿no? Sí. Que ya mataron, que ya violaron, que ya secuestraron. Métete todos los días, mañana, tal. Hay gente que no se informa, se inunda de notas rojas, se inunda de nota amarilla y siempre andan estresados, siempre andan a las alertas. ¿Por qué? Porque pues ahí te dice cuidado, te van a matar, te van a violar. Pues no le metas eso a tu mente. Yo sé que el mundo es un caos, pero el mundo de por sí solo ya te está metiendo información. Tú encárgate de meterle buena información. Y si vamos a la música, vamos a vamos a las películas, otro tema, ¿no? Se está comprobado que una película de terror te altera el sistema nervioso. Y si esa película de terror ya la viste 100 veces, ya te la sabes de memoria, y la ves la número 101, te genera el mismo impacto en tu sistema nervioso que cuando la viste por primera vez, porque se va todavía fortaleciendo más el programa. Entonces, no le metas cualquier película a tu vida. Desde que yo supe eso, yo voy al cine y si una película me está afectando, yo me salgo. Sí. ¿Sí me explicó? Y antes no, antes me quedaba a terminarla Diría completa. que por salud mental, ¿no? Por salud mental. Entonces, las películas, pero ahora vamos, ¿con quién convives? Si con quien convives siempre está hablando de que, no, pues fíjate que a mí me robaron, me robaron. No, cállate, porque a mí no solo me robaron, me asaltaron, me pegaron. Cállense los dos, a mí me golpearon, me asaltaron, Ya me les violaron, ¿no? ganaron. Como para decir quién sufre más. Sí. Entonces la gente habla más de sufrimiento que de metas, de proyectos, de vamos a hacer esto, vamos a trabajar juntos. Entonces esto también contamina la mente. Esto también es basura para la mente. Y ahora vamos a lo más poderoso, tus diálogos internos, el diálogo que tengo conmigo mismo. La gente no es consciente que si se pusiera a escribir todo lo que dialoga, el 90% de lo que escribiría es pura basura. Sí. Porque no sabemos ni cómo hablarnos bonito. Entonces, decía la Madre Teresa de Calcuta, es tampoco el tiempo que necesitas para decirle palabras bellas a alguien, pero principalmente a ti. Y cuando te dices, me amo, me quiero, normalmente no estamos acostumbrados. Estamos educados así. Y cuando yo en los talleres les cambio a las personas esa forma de pensar, empiezan a cambiar sus resultados físicos, económicos, de salud. O sea, empiezan a haber verdaderos cambios. Pero como les digo, no es magia, es ciencia. Y es trabajo. Y es trabajo, es disciplina. ¿Sí me explicó? Incluso la misma hipnosis no es magia. Mucha gente cree que con una sola sesión, ¡pum!, van a hacer magia. Sí se ve como magia, pero si te disciplinaras, verías la verdadera magia que es la hipnosis, porque entonces te transformarías en tu mejor versión. Podrías, oye, ¿en qué puedo cambiar? Lo que ni te imaginas. Si quieres cambiar tu físico, lo podrías cambiar. Si quieres cambiar tu salud, la podrías mejorar. Si quieres cambiar a tu familia, hasta eso lo podrías hacer solo trabajando en ti, sin que trabajes ni siquiera con tus hijos. De hecho, he tenido pacientes que les digo, si tú te curas, no solo te curas tú, se cura toda tu familia. Y dicho y hecho, se cura la mamá y al rato el niño ya está bien, el papá también, todos empiezan a estar súper bien. Una vez tuve un paciente que yo atendí al niño, el niño se compuso tanto que el papá dejó de tomar. Tanto dejó de tomar que la mamá le dio tanto gusto y su relación mejoró. Se volvieron otra vez una pareja como cuando eran recién enamorados. Y también se llevaban que emprendieron un negocio. Y hoy ese negocio les deja 20 veces más de lo que ganaban antes de. Entonces esto es impresionante. Con el trabajo del niño. Con el trabajo solo del niño. Okay. Ni siquiera el trabajo de los papás. Ajá. Pero el niño generó tanta energía positiva que contaminó su ambiente, porque aparte de ser un cuerpo físico, también somos un cuerpo energético. Y muchos hablan de un aura, ¿no? El aura es la energía. No la vemos, pero ahí está en nosotros. Y no todos tenemos la misma fuerza del aura. Hay unos que tienen una aura chiquita, unos más grandes y otros más grandes. Entre más grande es tu aura, más energía proyectas hacia tu entorno. Entonces, esa energía, comprobado, sana. Hoy el Reiki es lo que hace, ¿no? Canalizar esa energía para poder, es como coches, ¿no? Te doy batería, te doy energía, y sí funciona. Una carga. Sí funciona porque somos energía.
Es un hecho entonces que cuando una persona está en equilibrio, en armonía, influye para que todo vaya, todas las cosas buenas lleguen. Sí, no, definitivo. Yo hablo de frecuencias. Ujú. Cuando hay armonía es una frecuencia elevada, volvemos a lo mismo. El beta, teta, alfa. Si tú pudieses cambiar tu frecuencia beta y bajarla a una frecuencia cerebral de 8 Hz, o sea, hablo de frecuencia cerebral, cuando tú estás en una frecuencia beta, haz de cuenta que estás moviéndote a varios ciclos, muy rápido. Cuando bajas a una frecuencia alfa, baja la velocidad. Entonces tu mente tiene espacios. ¿Sí me explico? Entonces ese bla, bla, bla se vuelve así, bla, bla, bla. Y si bajamos a una frecuencia más baja, teta, se vuelve así, bla, bla, bla. Entonces quedan espacios. Y en esos espacios es donde la mente se repara. Por eso el silencio es tan importante. Por eso la meditación es tan poderosa. Porque quien logra altos estados de meditación, logra silenciar la mente. Y al silenciar la mente, ya no hay mente, el cuerpo en su forma natural se empieza a restaurar. ¿Qué consejos para quienes nos ven? Como ya lo mencionó, la meditación, la respiración, ¿qué otros ejercicios hacer? Visualización. ¿Quieres ver una prueba? Es más, ¿quieren ver una prueba de lo que es tu mente? Antes de irte a dormir, cuando ya hayas apagado todo, tu celular, todo, y estés a punto de dormir, allá acostado en tu cama, abre tus ojos, no parpadees, ábrelo los más que puedas. Vas a sentir como si tus ojos empezaran a arder. Según los monjes lamas, cuando nosotros tenemos los ojos abiertos y no parpadeamos, en automático ya entramos en un estado alfa de la mente. Y algunos se van a un estado teta así, súper rápido, pero súper rápido. Entonces en ese momento empieza a repetir 4 palabras, solo 4 palabras: riqueza, abundancia, dinero, prosperidad. Riqueza, abundancia, dinero, prosperidad. Hasta que te gane el sueño, cierres los ojos, sigues repitiendo, sigues repitiendo, sigues repitiendo, sigues repitiendo, hasta que te duermes. Tan, tan. Aunque no le metas emoción, aunque no le metas nada, te duermes como si fueras una grabadora, repitiendo, repitiendo, repitiendo. Y observa cómo tu economía empieza a tener otro giro. Empieza a rendirte más el dinero, te cae más un trabajo donde te pagan mejor, o cosas de este tipo empiezan a mejorar. Hay cambios muy fuertes. Eso es una forma de conectar con el subconsciente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a dormir pasamos por todos los estados. Estamos en un estado despierto, que es el beta, me estoy relajando, caigo al alfa, me duermo, caigo al teta, caigo al sueño súper profundo y caigo ¡pum!, al delta, y es cuando se desprende el cuerpo físico del cuerpo energético. Es cuando soñamos. Por eso mucha gente le tiene miedo al viaje astral. Todos viajamos, todos. Por el simple hecho de dormir profundo, ya hay un desprendimiento, lo entendamos o no. Que no lo recuerdes es diferente, que no seas consciente es diferente, pero de que viajas, seguro que todos viajamos, ¿eh? Todos nos salimos a otro lado, ¿a dónde? No sabemos. Pero quien llega a esos estados, cuando regresa, como si le hubieran dado pilas, se siente bien, o sea, descansas. De hecho, está comprobado que si pudiéramos mantener la frecuencia teta cerebral por 12 horas continuas, cualquier enfermedad, hasta un cáncer fase terminal, se cure. ¿Cuál ha sido la experiencia que más le ha sorprendido en cuanto a su trabajo? ¿O el caso más Te podría decir que son muchos, no es uno, son muchísimos casos, pero te podría hablar de varios. Hoy te podría hablar de uno, de un muchacho cuando yo fui a cuarto y quinto paso, en donde estaban como 50 personas. Yo los meto en hipnosis profunda y parecía ahí que se estaban saliendo sus demonios, ¿no? Gritaban, lloraban, digo, ¿qué está pasando aquí? Normalmente eso no pasa con un paciente normal. Pero como ya son pacientes que han sufrido violaciones, incluso asesinatos, algunos incluso cosas muy fuertes, cuando caen en esos estados, pues toda la culpa, todo el dolor, todo eso sale. Entonces había un muchacho que no me había dado cuenta que estaba o sea, que tenía droga. Entonces no lo podíamos despertar y no lo podíamos despertar. Todos se espantaron, digo. Y dicen, ay, que no regresa. La hipnosis no, la hipnosis no te puedes perder en un viaje, eso es imposible, porque es natural. Aquí es por las drogas. Entonces empecé a trabajar con la hipnosis para poderle curar su cerebro, curar su estómago, y para eso hipnoticé a 2 personas que estaban ahí también.
Le digo, ¿me van a ayudar? Las subí a una frecuencia muy alta y les dije, tú vas a ayudarlo en su cerebro y tú vas a ayudarlo en su estómago. Tú lo desparasitas y tú lo operas. Te juro que las personas se sentaron, una empezó a hacer dibujos en círculos, otra empezó a hacer oración. El joven nada más se agarraba la cabeza y luego el estómago y estaba lloviendo, estaba nublado. Se abre el cielo, cae un rayo de luz y le pega al muchacho. Todos los de alrededor se hincaron, empezaron a hacer oración. Yo incluso me quedé así muy sorprendido y el muchacho despierta. Y hasta la fecha está muy bien. Se compuso, se compuso de todo, de todo. Y esa es una... Es una experiencia religiosa, ¿no? Totalmente. Otra experiencia es cuando llega una señora, amiga de mi mamá, me dice, ayuda a mi amiga, ¿qué tiene? Tiene cáncer, le quedan 3 meses de vida. Nada más que sus dolores ya son muy fuertes. La meto a estado hipnótico profundo, empieza a gritar muy fuerte, digo, ¿qué te pasa? Me están violando. ¿Quién? Un amigo de mi papá. ¿Cuántos años tienes? 5. Entonces ya lo empieza a que se enfrente a su problema. Espérate, no estás sola, estás acá, papá. Le empezamos a sanar, a que liberara, a que saliera corriendo de ese lugar. Empezamos a trabajar con ella. Regresa, le dio un miedo tremendo. Pasan 3 meses y en lugar de que se muriera, se le quitaron todos sus dolores. Todos sus dolores. Ya pasaron 3 años y estaba bien. Pasan 4 años, llegan del Seguro Social de Puebla, 2 eminencias de Europa, 2 médicos muy buenos, a ver su caso es de ella, porque dice, espérame, esta señora tiene 0.00 no sé qué de hierro en la sangre. Nadie puede vivir con tan poco hierro en la sangre. Y ella estaba como si nada, como si no tuviera cáncer, literalmente. Ella nunca les dijo que fue hipnotizada, pero ella estaba convencida de que fue después de la hipnosis que ella ya, así le pasó. O sea, de hecho, hasta la fecha sigue viva, ya vamos para 6 años y está súper bien. Ahora ayuda a la gente, ayuda a curar a otras personas y nunca más volvió a la hipnosis. Yo le dije, sigue, porque no solamente es esto, te puedes curar de muchas cosas. Pero la experiencia traumática que vivió no le permitió, no quiso volver a vivir eso. Y digo, ok, pero el cáncer tampoco se le quitó, solo quedó en remisión. Ok. Ahí se quedó como congelado. Ajá. Y hasta ahorita está bien, entonces digo, ya ni le movemos. Pues sí. Quédate así. Okay, y así te podría contar historias muy poderosas y que me suceden casi todos los días. Pues sí, que la gente primero se atreva a conocer, ¿no? Que quite esos estigmas de ese miedo y que pruebe. Pues yo podría decir que podrían probar con este curso que estoy dando, que se llama Mente Maestra. Es un curso donde tú puedes ver cómo funciona la mente humana, algunas herramientas donde tú puedes trabajar como estas que dijimos, de la respiración, algunas técnicas que se ocupan, como comprar 3 libretas, yo les digo, 3 libretas donde con esas 3 libretas yo te voy a enseñar cómo los mejores terapeutas del mundo trabajan para quitar un trauma. Entonces con esas libretas tú puedes curar casi todos tus traumas. Nada más con esas 3 libretas, si las usas de esa manera. Con una libreta le vas a decir al cerebro lo que sí quieres, con otra libreta le vas a decir lo que no quieres y con otra le vas a dar gracias por todo lo que tienes. ¿Por qué? Porque por increíble que parezca, parece que las personas no saben pedirle a la mente, porque dicen, yo le pido y en lugar de que me dé lo que quiero, me lo quita. Y en lugar de que me quite lo que ya no quiero, me lo da más. Porque no tienes una buena comunicación con tu subconsciente, no te sabes comunicar. Entonces con eso les enseño a comunicarse y nada más con ese ejercicio hay cambios muy fuertes. No se pide desde la necesidad o desde la carencia, ¿no? Exacto, exacto. Y aquí es que muchos piden desde su necesidad y desde su carencia, cuando deben pedir desde el amor, desde quiero, desde el deseo. Nos han dicho que desear es malo y desear es nuestra naturaleza. El ser humano por naturaleza quiere ser más, vivir más, estar mejor, tener más, porque eso está bien. El problema es cuando ya no deseas. Quiere decir que algo en ti no está funcionando a como Dios fue que quiso que fuera. Dios quiere que tú seas feliz, que disfrutes de este mundo y que tengas lo mejor. ¿Cómo? ¿Pero por qué no me lo da a mí? También te lo dio a ti, pero tus cables están cruzados. Hay que descruzarlos y te vas a dar cuenta que hasta a ti, por muy mal que te vaya en la vida,
tienes la posibilidad de transformar tu vida a una vida verdaderamente extraordinaria. Ok. Ingeniero, ¿en dónde lo pueden contactar? Yo estoy en 4 Sur, número 522, aquí por donde está el rastro, enfrente del edificio de cristal. O me pueden contactar por medio de las redes sociales o por medio del teléfono 238 15 55 736. Tengo diferentes tipos de terapia. Hoy puedo ayudar a las personas en una terapia grupal, en una terapia personal, o incluso tengo una página donde tú puedes entrar y recibir la terapia normal. Hay una sesión donde es gratis para personas que quieren quitar ansiedad o quieren mejorar su autoestima. Puedes entrar a la sesión completamente gratis. Y hay otra sesión que es de paga, que tiene un costo de 1,000 pesos y tienes acceso a un semestre donde puedes escoger la terapia que tú quieras. No sé, bajar de peso, mejorar economía, relaciones en pareja, lo que tú quieras mejorar, lo puedes mejorar. Normalmente esa página yo la creé para mis pacientes, porque una vez que terminan dicen, ¿qué más sigue? Pues puedes seguirte entrenando así, puedes seguirte programando así. Pero hoy tuvo tanto éxito que incluso ya la conocieron los franceses y Francia ya nos quiere conocer porque lo probaron con algunas personas allá y vieron resultados muy fuertes. Oh, qué bueno. Entonces estuvo muy interesante porque esta aplicación ya ahorita pegó mucho en Francia, en Colombia y en México. Entonces estamos en eso y ahorita estoy por publicar mi libro, sale en agosto. Es un libro en donde tú vas a poderlo leer y vas a poder aplicarte tu propia autohipnosis. Ah, perfecto. Entonces, y con temas muy interesantes y con técnicas que sí funcionen. Okay. Pues ingeniero, muchas felicidades por su trayectoria y Gracias. por los cambios que ha hecho en las personas y que sigan muchos grandes logros en su carrera. No, gracias a ti por invitarme. La verdad es un honor estar aquí contigo. Muchísimas gracias. No, pues gracias por su tiempo y a la gente que vaya a conocer al ingeniero, que pruebe y ya verán los resultados, ¿no? Pruébalo, dicho, no tienes nada que perder. Sí. Yo te diría, hoy mucha gente está buscando la hipnosis y hoy la hipnosis profunda es la mejor que existe a nivel mundial. Mucho mejor que la hipnosis clínica. Entonces, a veces es más fuerte, pero así te resuelve problemas. Okay. Pero también hay otro modo, lo podemos hacer de manera más lenta y más amigable. La decisión es tuya. Pues muchas gracias, ingeniero, nuevamente. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, excelente día. Y gracias a ustedes por sintonizarnos. Nos vemos en el siguiente episodio. Amigos, gracias por ver las entrevistas completas de Semblanzas. Ahora les pido que le den me gusta, que se suscriban y que compartan, así para que YouTube les haga notificar cuando hay un video nuevo y le haga llegar este video a más personas. Muchas gracias.